Era un tiempo donde los cielos rugían con el estruendo de motores radiales, blindajes de acero y explosiones. Donde cada avión parecía una fortaleza voladora o un ave de presa de metal. En ese escenario de fuego y hierro, alguien se atrevió a soñar con un avión de madera. Sí, madera. Mientras la Luftwaffe perfeccionaba sus cazas Messerschmitt Bf-109 y los británicos apostaban por los potentes Spitfires, un pequeño grupo de ingenieros proponía algo que rozaba lo absurdo. Un bombardero rápido, liviano, sin armamento defensivo, y construido en gran parte con madera contrachapada. ¿Quién en su sano juicio iría a la guerra con un avión sin cañones y sin ametralladoras? ¿Y además de madera? Las carcajadas resonaron en los pasillos del Ministerio del Aire británico. Las críticas no tardaron en llegar. Una pérdida de recursos. Un juguete inútil. Una fantasía peligrosa. Pero, ¿y si ese avión sin armas fuera más veloz que cualquier caza alemán? ¿Y si pudiera llegar al corazón del Tercer Reich y salir sin un rasguño, mientras otros aviones quedaban hechos pedazos? ¿Y si, en vez de ser una debilidad, su ligereza lo convirtiera en el arma más precisa del arsenal británico? Geoffrey de Havilland, el visionario detrás del proyecto, no solo creía que era posible, apostó su prestigio, su compañía y su equipo a que el mundo se equivocaba. Y lo demostró. Así nació el de Havilland DH-98 Mosquito, apodado con justicia el Milagro de Madera. Pero lo que siguió fue más que una historia de redención. Fue una revolución. El Mosquito fue el avión más versátil de la Segunda Guerra Mundial. Bombardero táctico, caza nocturno, avión de reconocimiento, interceptor, avión naval, lo hizo todo. Y lo hizo bien. Su fuselaje de madera le permitió volar más alto, más rápido y con mayor agilidad que muchos aviones contemporáneos de metal. Equipado con dos motores Rolls-Royce Merlin 21, 23 o 25, según la versión, desarrollaba hasta 1,460 caballos de fuerza cada uno, alcanzando velocidades que rozaban los 668 km por hora, más rápidas incluso que el temido Spitfire en algunas versiones. Mientras otros aviones dependían de ametralladoras y torretas defensivas, el Mosquito confiaba en una táctica simple: no te pueden disparar si no te pueden alcanzar. Su autonomía de más de 2,400 kilómetros, su capacidad para llevar hasta 1,800 kilogramos de bombas y su agilidad sin igual lo convirtieron en la herramienta predilecta para misiones de alto riesgo. Misiones que requerían no solo velocidad, sino también precisión quirúrgica y coraje absoluto. Y sin embargo, muy pocos hoy recuerdan su nombre. ¿Cómo es posible que uno de los aviones más exitosos de la guerra haya quedado a la sombra de otros como el Spitfire o el Mustang? ¿Qué misiones secretas cumplió sin que la historia oficial le diera el crédito que merecía? ¿Por qué el enemigo temía más al Mosquito que a cualquier otro avión británico? Puede que al final de esta historia entiendas que el verdadero poder no siempre viene del metal, ni del ruido, ni del tamaño. A veces, la madera canta más fuerte que el acero. A veces, lo que el mundo desprecia, termina salvando vidas. Y a veces, un avión invisible deja una huella imposible de borrar. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. En 1938, mientras Europa temblaba ante la inminencia de una guerra, la mayoría de los diseñadores aeronáuticos británicos estaban enfocados en lo obvio: construir aviones más grandes, más pesados, con más armas, más blindaje, más poder. Era la lógica imperante en un continente que había visto lo que una guerra industrial podía hacer. Sin embargo, Geoffrey de Havilland, ingeniero brillante, soñador testarudo, se atrevió a pensar al revés. En lugar de blindaje, propuso velocidad. En lugar de fuego defensivo, agilidad. Y en lugar de aluminio y acero, madera. Su concepto iba en contra de todas las doctrinas estratégicas de la época. Pero, ¿y si no estaban preparados para lo que no podían imaginar? La idea de un avión de combate construido con madera parecía una regresión. Después de todo, la aviación militar había evolucionado vertiginosamente en apenas 2 décadas. Los bombarderos pesados como el Armstrong Whitworth Whitley y el Vickers Wellington dominaban los hangares británicos. Eran lentos, pesados, repletos de torretas defensivas,
pensados para sobrevivir el fuego enemigo a fuerza de plomo y metal. En contraste, el diseño que proponía de Havilland no tenía ni una sola torreta. Era un fuselaje liso, casi elegante, fabricado principalmente con madera contrachapada de abedul y balsa, reforzado con pegamentos especiales y moldeado con precisión casi artesanal. Aquel proyecto recibió el nombre en clave de H-98. Los primeros prototipos fueron construidos en secreto, sin apoyo oficial. De Havilland financió buena parte del desarrollo inicial de su bolsillo, convencido de que la velocidad y la sorpresa serían más efectivas que cualquier arsenal de ametralladoras. Su razonamiento era simple. Un avión que volara a más de 640 km por hora no necesitaba defensas, porque ningún caza enemigo podría alcanzarlo fácilmente. Esta lógica, radical y audaz, chocaba con la mentalidad conservadora del Ministerio del Aire británico. Allí, los altos mandos se aferraban a la idea de que un bombardero debía ser lento, robusto y capaz de defenderse por sí solo. No podían imaginar un avión que sobreviviera sin armas, sin escolta y sin protección. Pero eso era precisamente lo que de Havilland estaba construyendo. La estructura del Mosquito fue un prodigio de la ingeniería aplicada. El fuselaje se construía en dos mitades que luego se unían, como una concha. Esto no solo facilitaba su manufactura, sino que reducía los tiempos de ensamblaje. El diseño monocasco, sin marco interno tradicional, lo hacía más ligero y aerodinámico. El uso de madera tenía otras ventajas ocultas. No requería materiales estratégicos escasos como el aluminio, y podía ser fabricado en pequeñas carpinterías repartidas por todo el Reino Unido, incluso en zonas rurales. En plena guerra, cuando las fábricas eran objetivo prioritario de los bombardeos alemanes, descentralizar la producción era una forma brillante de asegurar la continuidad operativa. Los motores elegidos fueron los legendarios Rolls-Royce Merlin, el mismo corazón mecánico del Spitfire y el Hurricane, capaces de impulsar al Mosquito a velocidades impensables para un avión con dos tripulantes y capacidad de carga. Con una potencia combinada de más de 2,900 caballos, el Mosquito alcanzaba una velocidad máxima de 668 km por hora, una cifra que superaba a la mayoría de los cazas enemigos en el momento de su aparición. Su techo operativo rozaba los 10,000 metros, y su rango de operación superaba los 2,400 kilómetros, lo que lo convertía en una máquina ideal para misiones de largo alcance, reconocimiento estratégico y bombardeo táctico. Sin embargo, había un problema: nadie quería ponerlo en servicio. Es una aberración, dirían algunos en la RAF. No sobrevivirá ni una misión. No tiene ni un solo arma defensiva, replicaban otros. ¿Cómo se supone que vuelva a casa? Pero, ¿y si no necesitara disparar para vencer? ¿Y si la victoria del Mosquito no dependiera del fuego, sino de la ausencia de él? Ese era el verdadero golpe estratégico que de Havilland planteaba, aunque pocos lo entendieron al principio. El punto de inflexión llegó en 1941, cuando la situación de la guerra comenzó a volverse crítica. La Luftwaffe castigaba los cielos británicos con frecuencia, y el alto mando comenzó a reconsiderar su postura frente al Mosquito. A regañadientes, y bajo presión por la falta de alternativas viables para misiones arriesgadas, se autorizó la producción limitada del avión. En poco tiempo, sus resultados hablarían más fuerte que cualquier informe. Las primeras unidades producidas, equipadas con cámaras de alta resolución, realizaron misiones de reconocimiento profundo sobre el territorio alemán. Volaban tan rápido y a tanta altitud que los cazas enemigos no podían interceptarlos. Era como si aparecieran, tomaran las fotos, y desaparecieran sin dejar rastro. La Luftwaffe, acostumbrada a interceptar pesados aviones enemigos, no tenía idea de cómo enfrentar a este espectro silencioso. Fue entonces cuando se ganó su primer apodo no oficial entre los alemanes, el zumbido fantasma. El DH-98 Mosquito era ya una realidad, y estaba a punto de cambiar la forma en que se concebía la guerra aérea. Pero más allá de sus cifras impresionantes, lo que realmente lo hacía único era su espíritu. El Mosquito no buscaba el combate frontal. Su poder no estaba en las balas, sino en la velocidad, la precisión y el factor sorpresa. Y eso, en una guerra de desgaste, significaba una amenaza mucho más letal de lo que nadie había previsto. ¿Qué otros secretos escondía este avión que no llevaba armas pero derribaba fortalezas? ¿Qué misiones cumpliría más adelante que lo convertirían en leyenda silenciosa? ¿Y por qué su nombre aún no es tan reconocido como el de otros cazas famosos,
a pesar de haber sido más eficaz, más veloz y más versátil? Tal vez porque, como ocurre con los héroes verdaderos, el mosquito nunca buscó la gloria, solo la victoria. En el silencio de la madrugada, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear, el mosquito ya estaba de regreso. Había cruzado cientos de kilómetros sobre territorio enemigo, burlado la defensa antiaérea, evitado la persecución de cazas, cumplido su misión y regresado antes de que el enemigo supiera siquiera que había estado allí. No se disparó una sola bala, no se perdió ni un solo hombre, y sin embargo, los efectos de su vuelo cambiarían el curso de múltiples batallas. Ese era el verdadero poder del mosquito, actuar sin ser visto, golpear sin ser detectado. Para entender por qué era tan eficaz, hay que mirar más allá de su forma elegante y sus motores rugientes. Hay que observar cómo cada parte del avión fue diseñada para un propósito singular: volar más rápido, más alto y con menos resistencia que cualquier otro avión contemporáneo. ¿Cómo logró todo eso una estructura hecha en gran parte de madera, un material considerado obsoleto en plena era industrial? El secreto estaba en la técnica de construcción y en los materiales compuestos que, aunque rudimentarios comparados con la tecnología moderna, fueron revolucionarios en su época. El fuselaje se construía con capas de madera contrachapada, abedul y balsa, unidas con colas especiales que formaban un cuerpo fuerte, liviano y sorprendentemente resistente. Esta estructura monocasco no solo eliminaba el peso de los refuerzos metálicos internos, sino que también ofrecía una aerodinámica excepcional. Además, la madera tenía una ventaja inesperada: era prácticamente invisible para el radar. En un momento en que la tecnología de detección se basaba en el rebote de ondas electromagnéticas sobre superficies metálicas, el mosquito simplemente no aparecía. Un avión que el radar no podía ver. Una sombra en el cielo. Una amenaza fantasma. Eso lo convertía en el aliado perfecto para misiones de reconocimiento estratégico o bombardeos sorpresa de alta precisión. Su silueta estilizada, con alas largas y delgadas, minimizaba la resistencia al aire. Tenía una envergadura de 16,51 metros y una longitud de 12,43 metros, y su peso en vacío era de apenas 6,5 toneladas, muy por debajo de otros bombarderos de su clase como el Boeing B-25 Mitchell o el Yankee U-88. Y sin embargo, podía llevar casi la misma carga útil, hasta 1,800 kilogramos de bombas, incluyendo versiones que cargaban la temida bomba de 1800 kilogramos Cookie. Mientras otros bombarderos confiaban en formaciones cerradas, escoltas de cazas y armamento defensivo pesado, el mosquito lo hacía solo. Su defensa era la evasión. Su mayor escudo, la velocidad. Y aquí es donde su verdadero músculo técnico brillaba: los dos motores Rolls-Royce Merlin, de entre 1460 y 1710 caballos de fuerza según la versión, eran los mismos que impulsaban a cazas como el Spitfire. Pero en el mosquito, con su estructura más ligera, alcanzaban un rendimiento mucho mayor. Su velocidad crucero era de 610 km por hora, y su velocidad máxima rozaba los 668 km por hora, superando incluso a muchos interceptores enemigos. ¿Cómo podía un bombardero superar a un caza? ¿Qué significaba eso para el equilibrio de poder aéreo en Europa? La Luftwaffe tardó meses en entender lo que enfrentaba. Las primeras veces que un mosquito penetró el espacio aéreo alemán, lo confundieron con un caza aliado volando solo. Pero al notar que sus defensas no reaccionaban a tiempo, que los radares no lo detectaban con claridad y que regresaba ileso tras atacar objetivos clave, radios, estaciones, edificios de mando, comprendieron que estaban ante algo nuevo. Y esa comprensión vino con una frustración creciente. Uno de los primeros pilotos de Mosquito, el comandante de ala Ivor Brum, relató en una entrevista décadas después: éramos los únicos que volvíamos enteros. Veías las formaciones de Lancaster reducidas a pedazos, pero nosotros aterrizábamos sin un rasguño. Parecía que volábamos entre las gotas de lluvia sin mojarnos. Esa imagen resume perfectamente la filosofía operativa del Mosquito. No estaba hecho para la gloria pública ni para los desfiles. Estaba hecho para lograr lo imposible sin que nadie lo supiera. Sin embargo, no todo eran ventajas. La estructura de madera, aunque eficaz en muchos sentidos, también tenía limitaciones. La exposición prolongada a humedad extrema debilitaba las uniones. El mantenimiento en condiciones tropicales o húmedas era más complejo. Y ante un impacto directo,
su resistencia estructural era menor que la de fuselajes metálicos. Era rápido, pero frágil. Era sigiloso, pero vulnerable si era alcanzado. Era el héroe silencioso, pero también el más solitario. En comparación con otros bombarderos medios de la época, como el norteamericano Douglas A-20 Havoc o el ya mencionado B-25 Mitchell, el Mosquito era más veloz, más versátil y tenía mejor capacidad de evasión. Pero esos aviones ofrecían blindaje, múltiples ametralladoras y podían enfrentarse a fuego enemigo con algo más que esperanza y motores. En ese sentido, el Mosquito apostaba todo a un solo número, la velocidad. Si lo perdía, no tenía plan B. Y aún así, esa apuesta funcionó. Los alemanes comenzaron a asignar escuadrones enteros para interceptarlo. El mismo Hermann Göring declaró, frustrado, ante sus comandantes: «Cada vez que escucho hablar de que un mosquito ha volado sobre Berlín, me hierve la sangre. ¿Cómo es posible que puedan hacer eso a plena luz del día, sin ser derribados?» Esa confesión fue más valiosa que cualquier medalla. El enemigo temía al Mosquito. Lo consideraban un símbolo de impotencia alemana. Una grieta en su dominio aéreo. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Qué tipo de avión puede volar donde nadie más vuela, esquivar a los mejores cazas del enemigo, regresar ileso y seguir siendo ignorado por la historia popular de la guerra? Ese es el misterio del Mosquito. Y apenas estamos empezando a descubrirlo. Hubo un momento en que el alto mando británico dudó profundamente. ¿Un avión sin ametralladoras, sin torretas, sin artilleros? ¿Era realmente sensato lanzar una aeronave al corazón del rey o confiando solamente en su velocidad? Para muchos, parecía una locura. La Segunda Guerra Mundial se había convertido en una guerra de cifras: más armas, más hombres, más armaduras, más potencia de fuego. En ese contexto, el de Havilland Mosquito rompía completamente el molde. Era una contradicción voladora, ligero cuando debía ser pesado, liso cuando debía ser acorazado, silencioso cuando debía rugir. ¿Cómo podía un avión sobrevivir en los cielos de Europa sin nada con que defenderse? ¿Qué clase de confianza, o desesperación, motivaba a los pilotos a subir a una cabina sin armas defensivas, sin un solo artillero que los cubriera por detrás? La respuesta, como tantas veces en la historia, estaba en un concepto sencillo: la velocidad lo es todo. El Mosquito fue uno de los primeros aviones concebidos bajo la premisa de que la defensa es no ser alcanzado. En lugar de saturar el fuselaje con armas defensivas que añadían peso y reducían rendimiento, sus diseñadores optaron por eliminar todo lo que no contribuyera a una sola cosa: ir más rápido que cualquier otra cosa en el aire. De hecho, en sus primeras versiones, ni siquiera tenía armamento ofensivo. Era puro sigilo y propulsión. Pero pronto, el potencial para adaptaciones tácticas comenzó a florecer. Aunque nació como un avión de reconocimiento y bombardeo de precisión, el Mosquito encontró nuevas almas en cuerpos modificados. Variantes como la FB-MKB comenzaron a incorporar armamento ofensivo de gran impacto: 4 cañones Hispano de 20 mm montados en el fuselaje inferior y 4 ametralladoras Browning 303 en el morro. Estas configuraciones permitieron convertir al Mosquito en una verdadera bestia de ataque de bajo nivel, capaz de destruir trenes, convoys, instalaciones militares y buques ligeros con una rapidez letal. El FBB se convirtió en una de las versiones más producidas, demostrando que el Mosquito no solo podía evitar el combate, sino también dominarlo cuando se requería. Su capacidad para lanzar ataques rasantes a velocidades superiores a los 600 km/h lo convirtió en el azote de las tropas alemanas en Francia y Holanda. Las columnas de suministros que cruzaban las carreteras eran destruidas en segundos por una ráfaga desde el cielo, y antes de que nadie pudiera reaccionar, el avión ya estaba lejos, tan solo una estela de sonido entre las nubes. El poder de aparecer de la nada, golpear con precisión quirúrgica y desaparecer sin dejar rastro era algo que ningún otro avión podía ofrecer. ¿Cómo enfrentarse a un enemigo que nunca se quedaba a luchar? El P-47 Thunderbolt era robusto y letal, el FW-190 era feroz y maniobrable, el B-17 era una fortaleza volante, pero ninguno de ellos podía replicar la filosofía táctica del Mosquito: entrar y salir antes de que el enemigo siquiera pudiera identificar de dónde venía el golpe. Esa era su ventaja suprema, y también su riesgo mayor, porque si fallaba esa única defensa, si un caza enemigo lograba interceptarlo, si un cañón antiaéreo lograba predecir su trayectoria,
el mosquito no tenía cómo resistir. Un solo impacto certero podía desestabilizarlo. No había blindaje reforzado. No había compartimentos sellados ni múltiples motores de respaldo. Cada misión era una danza sobre un hilo afilado. Cada segundo contaba. Cada error podía costar la vida. Y eso lo sabían muy bien los pilotos. Uno de los más destacados fue el comandante de escuadrón Reginald Reynolds, conocido por liderar múltiples misiones de ataque a instalaciones nazis en Francia ocupada. En una carta que envió a su familia desde el frente, escribió: «No llevamos escolta. No llevamos torretas. Solo llevamos a Dios y a nuestros Merlins. Y eso basta». Otra voz inolvidable fue la de Yanni Johnson, as de la RAF, quien, aunque volaba Spitfires, expresó su asombro tras observar una operación Mosquito desde el aire. Nunca había visto un avión bailar entre los antiaéreos con tanta gracia. Era como ver a un halcón entre estorninos. Ningún otro avión podía moverse así. Pero no todo era ideal. Las misiones en Mosquito eran agotadoras. La cabina era estrecha, mal aislada, y los vuelos largos en altitud sin presurización generaban fatiga intensa. A eso se sumaba la presión constante de saber que cualquier error podía ser el último. Además, a pesar de su fama, el avión seguía siendo subestimado en ciertos círculos del alto mando. Algunos generales aún preferían confiar en los Lancaster o los Halifax, creyendo que el Mosquito era demasiado frágil para el combate real. Y sin embargo, los números no mentían. Las tasas de pérdida eran sorprendentemente bajas. Las misiones cumplidas, altísimas. Las unidades solicitaban más Mosquitos cada mes. El avión de madera estaba silenciando a los críticos, no con palabras, sino con resultados. ¿Qué pasaría si el alto mando decidiera finalmente confiar plenamente en esta máquina? ¿Hasta dónde podría llegar entonces? Las consecuencias de esa decisión aún estaban por venir. Lo que comenzó como una apuesta arriesgada pronto se convirtió en una caja de herramientas voladora. El Mosquito era tan versátil que parecía tener una personalidad distinta en cada misión. Era bombardero, pero también caza. Era espía, pero también verdugo. Era liviano, pero cargaba el peso de decisiones que podían cambiar el curso de una guerra. Nadie, ni siquiera sus creadores, había previsto cuántos roles distintos podría asumir con eficacia. ¿Cómo es posible que un solo diseño cumpliera funciones para las que, hasta entonces, se necesitaban aviones completamente diferentes? La clave estaba en su estructura modular y en su filosofía de diseño. Desde el principio, de Havilland lo había concebido como una plataforma adaptable. El fuselaje limpio, sin torretas ni estructuras rígidas, permitía modificar el interior para incluir cámaras de reconocimiento, bombas, cañones, equipos de navegación avanzada o incluso radar. Así, el mismo Mosquito podía presentarse en varias encarnaciones, cada una con su propio carácter y propósito. Una de las versiones más célebres fue la Mosquito PRMK-16, de reconocimiento fotográfico. Volaba sin armas, a altitudes superiores a los 10.600 metros, con cámaras de alta resolución montadas en el vientre. Desde esa altura, fotografiaba con detalle zonas industriales, bases aéreas, movimientos de tropas, campos de concentración. Sus vuelos sobre Berlín, Hamburgo y Prusia Oriental permitieron al alto mando aliado anticiparse a múltiples operaciones del eje. Y lo más sorprendente, lo hacía solo. Sin escolta, en la mayoría de los casos, sin siquiera ser visto. ¿Qué otro avión podía entrar hasta el corazón de Alemania, tomar fotografías clave para el desenlace de la guerra, y volver sin un solo disparo? En otra faceta, el Mosquito FBMK-18, apodado Tsetse, fue convertido en un asesino de submarinos. Se le instaló un cañón de 57 mm Molins, una bestia capaz de perforar el casco de un U-boat alemán con solo 2 impactos. Esta versión era empleada principalmente en el Mar del Norte y el Canal de la Mancha, cazando submarinos mientras aún estaban en la superficie. Apoyados por radares ASV y escoltados por cazas navales, estos Mosquitos descendían a baja altitud y disparaban con precisión quirúrgica. También estuvo el NF-MK-13, el caza nocturno. Equipado con radar AIM-K8, volaba de noche interceptando bombarderos enemigos que se acercaban al Reino Unido. Su capacidad para detectar y destruir aviones alemanes bajo la cubierta de la oscuridad lo convirtió en un arma letal en la defensa aérea. No solo los interceptaba, sino que los destruía antes de que pudieran siquiera lanzar sus bombas.
La combinación de velocidad, radar y poder de fuego hizo que muchos pilotos enemigos jamás supieran que los alcanzó. El Mosquito BMK-4, por su parte, fue el estandarte de las misiones de bombardeo de precisión. Con bombas de 113 kilogramos o una sola cookie de 1800 kilogramos, este modelo podía golpear con una exactitud que los bombarderos pesados no podían soñar. Y lo hacía con una fracción del personal, del combustible y del tiempo. Atacaba de día o de noche, y en numerosas ocasiones, lideró formaciones de aviones más lentos, actuando como marcador de blancos. En manos del escuadrón número 105 de la RAF, esta versión del Mosquito alcanzó notoriedad al participar en misiones que parecían sacadas de una novela de espionaje. En enero de 1943, por ejemplo, atacaron la sede de la Gestapo en Oslo con una precisión milimétrica. Las bombas impactaron exactamente en las oficinas donde se almacenaban archivos de resistencia noruega. Los nazis no solo perdieron información clave, también supieron que el enemigo podía alcanzarlos en cualquier momento, en cualquier lugar. El mismo patrón se repitió en la famosa Operación Jericó, en febrero de 1944, cuando mosquitos del escuadrón número 464, australiano, y número 487, neozelandés, bombardearon la prisión de Amiens en Francia, abriendo un hueco en el muro exterior para liberar a prisioneros de la resistencia francesa. Fue una de las pocas operaciones aéreas diseñadas con un objetivo humanitario claro en plena guerra, y fue posible gracias a la precisión quirúrgica y el control de vuelo que solo el Mosquito podía ofrecer. ¿Puede un solo avión ser espía, bombardero, interceptor, rescatador y verdugo al mismo tiempo? ¿Y si en esa multiplicidad estuviera su verdadera grandeza, más allá de sus estadísticas técnicas? Por supuesto, esta versatilidad también generaba confusión. Algunas unidades aéreas dudaban en cómo emplearlo. Debía ir solo, o en grupo, como explorador, o como cazador. Su adaptabilidad era tan extrema que, en ocasiones, generaba dudas tácticas. Era un arma polivalente que desafiaba las doctrinas tradicionales. Y sin embargo, cada nuevo rol que asumía lo hacía brillar aún más. Era como si el avión mismo se reinventara cada vez que alguien pensaba que ya había alcanzado su límite. En ese sentido, el Mosquito no solo fue un logro de ingeniería, sino también un símbolo de mentalidad flexible en tiempos de rigidez estratégica. ¿Qué ocurriría si hoy, en pleno siglo XXI, enfrentáramos una guerra con la mentalidad del Mosquito? Podríamos aprender algo de su audacia, de su capacidad de adaptación, de su forma de golpear sin dejar rastro. Quizás el Mosquito no solo voló sobre Europa, quizás, en silencio, dejó una semilla para el futuro. Hubo un momento, no registrado en ningún parte oficial, en que un general alemán miró al cielo con impotencia. No porque vinieran cientos de bombarderos, ni porque el rugido de los motores anunciara una ofensiva masiva. Lo que lo paralizó fue el silencio, porque el Mosquito no llegaba con escuadrones, ni avisos. Llegaba solo, rasante, preciso, letal. Y cuando se iba, el daño ya estaba hecho. Un edificio clave derrumbado, una estación destruida, una sede nazi volando por los aires. ¿Cómo era posible que un solo avión, sin escolta y sin armamento defensivo, hiciera tanto daño, y volviera como si nada? Ese fue el sello característico de las misiones imposibles del de Havilland Mosquito. Durante los años 1943 y 1944, el Mosquito protagonizó algunas de las operaciones aéreas más audaces de la Segunda Guerra Mundial. Misiones que exigían volar a ras del suelo, evitar radares, esquivar fuego antiaéreo y golpear con una precisión casi quirúrgica. Su velocidad, maniobrabilidad y bajo perfil lo convertían en el único avión capaz de intentarlo, y sobrevivir. Una de las primeras operaciones que marcó un antes y un después fue el ataque a la sede de la Gestapo en Oslo, el 25 de septiembre de 1942. El Mosquito voló desde Escocia, cruzando el Mar del Norte a altitud baja, con un grupo de bombarderos BMK-4 del escuadrón número 105. El objetivo, destruir archivos sensibles y debilitar el aparato de inteligencia nazi en Noruega. Las bombas impactaron exactamente donde debían. El edificio colapsó por la mitad. Las fotos de reconocimiento posteriores confirmaron lo impensable, misión cumplida, sin pérdidas. Y a plena luz del día. ¿Qué otro avión podía volar 1200 kilómetros, penetrar el espacio aéreo enemigo, soltar su carga y escapar ileso,
sin más compañía que sus dos motores rugiendo en armonía perfecta. Pero quizá la operación más famosa fue la ya mencionada Operación Jericó, realizada el 18 de febrero de 1944. Objetivo: liberar prisioneros de la resistencia francesa de la prisión de Amiens, en vísperas del desembarco en Normandía. Las puertas estaban cerradas con gruesos muros. La única forma de abrirlas era desde el aire. Mosquitos del Escuadrón 464 de la RAF y del Escuadrón 487 de la RNZAF volaron a menos de 15 metros del suelo, en medio del invierno francés, con visibilidad reducida y bajo fuego enemigo. Cada piloto sabía que no habría segunda oportunidad. Tenían que soltar sus bombas justo al nivel de la muralla externa, abrir un boquete en el perímetro, luego bombardear el cuartel principal. La precisión fue escalofriante. Minutos después, prisioneros de la resistencia huían por la brecha. El caos se desató entre los guardias alemanes. Algunos pilotos no volvieron, pero los que lo hicieron, regresaron como leyendas silenciosas. El comandante de ala Percy Picard, líder del ataque, murió en la operación. Pero antes de despegar, dejó una frase que sus hombres nunca olvidaron: si lo logramos, nadie sabrá cómo. Si fallamos, nos recordarán por intentarlo. Ese era el espíritu del Mosquito: hacer lo que otros no se atrevían a intentar, y hacerlo sin pedir reconocimiento. Hubo otras operaciones igual de osadas. En enero de 1943, en pleno discurso de Hermann Göring transmitido en vivo desde Berlín, un grupo de mosquitos apareció sin previo aviso y bombardeó la emisora estatal. Interrumpieron la transmisión en el momento más simbólico. Fue un golpe directo al ego de la Luftwaffe. Göring, enfurecido, prometió represalias, pero no pudo hacer nada. No detectaron la llegada de los aviones. No lograron interceptarlos. No evitaron la humillación. ¿Cómo es que los cielos más vigilados del mundo no pudieron frenar a un avión de madera? ¿Qué pasaba cuando la arrogancia chocaba con la inteligencia táctica? El Mosquito también atacó fábricas de cohetes V1 y V2, trenes de municiones, puentes estratégicos y radares de costa. Su capacidad para operar a baja altitud, a gran velocidad y con extrema precisión lo hacía ideal para demoler objetivos específicos sin necesidad de bombardeos masivos. Mientras los B-17 dejaban ciudades arrasadas, el Mosquito destruía solo el blanco deseado. No era solo eficiencia, era humanidad táctica, y sin embargo, cada una de estas misiones estaba cargada de tensión. Volar a tan baja altitud significaba estar al alcance de todo: fuego antiaéreo, ametralladoras, incluso armas ligeras desde tierra. Un error, una turbulencia inesperada, una mala lectura de altímetro, y todo terminaba. Los pilotos sabían que estaban volando al filo de la muerte. El teniente Descurtis, veterano del Escuadrón 618, recordaba: no era miedo lo que sentías. Era una concentración absoluta. En esos vuelos, todo el mundo desaparecía. Solo existían tú, el cielo y el blanco. Claro, no todas las misiones fueron un éxito. Algunos mosquitos cayeron. Algunos fallaron el objetivo. Pero la tasa de éxito fue tan alta, y el impacto estratégico tan profundo, que incluso los críticos más conservadores dentro de la RAF comenzaron a cambiar de opinión. Lo que antes era un experimento excéntrico, ahora se consideraba un arma vital. Y mientras tanto, el enemigo se veía obligado a redirigir recursos. Aviones FW-190 y Bf-109 fueron reasignados exclusivamente para intentar interceptar mosquitos. Se diseñaron defensas antiaéreas más móviles. Se cambiaron rutas de suministro. Todo por un avión que no estaba hecho para la guerra tradicional, pero que estaba reescribiendo sus reglas. ¿Qué pasaría si todos los aviones fueran diseñados con esa mentalidad? Y si, en lugar de fuerza bruta, apostáramos por precisión, ingenio y agilidad, ¿podría eso haber acortado la guerra? ¿Podría eso cambiar las guerras futuras? Tal vez el Mosquito no fue solo un avión. Tal vez fue una pregunta lanzada al aire, y nadie ha podido responderla aún. Berlín, capital del Tercer Reich, centro neurálgico de la maquinaria nazi. Una ciudad fuertemente defendida, protegida por cinturones de fuego antiaéreo, cazas patrullando, y una red de radares capaz de detectar cualquier intruso a kilómetros de distancia. En teoría, ningún avión debía acercarse sin ser derribado. Pero una mañana nublada, mientras los alemanes seguían una transmisión oficial por radio,
ocurrió algo que dejó al alto mando con la boca abierta. Un zumbido, apenas perceptible al principio, creció de pronto hasta convertirse en un rugido que cruzó el cielo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, explosiones sacudieron un edificio clave de comunicaciones. Fue rápido, preciso, casi imposible. Cuando los defensores alzaron la mirada, el mosquito ya no estaba. Lo único que quedaba era el humo y la vergüenza. Ese fue solo uno de los muchos golpes quirúrgicos que el mosquito asestó a ciudades como Berlín, Oslo y Amiens. Lo más impactante no fue el daño material, aunque fue significativo, sino el golpe psicológico. Porque si un avión podía entrar y salir del corazón de Alemania sin sufrir bajas, ¿qué otros blancos podían ser vulnerables? Y más aún, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que los ataques fueran diarios, impredecibles, imposibles de frenar? En Berlín, la Luftwaffe montó un operativo de interceptación masiva tras aquel ataque. Escuadrones de cazas FW-190 y Bf-109 fueron movilizados, radares recalibrados, defensas redobladas. Pero nada de eso sirvió. El mosquito volvió a atacar semanas después, y volvió a escapar. El propio Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, no pudo ocultar su frustración. En una reunión secreta, estalló. Es inconcebible. Estos mosquitos aparecen en medio del día, interrumpen nuestras transmisiones y vuelan de regreso como si nada. Deberían ser derribados. Esto es un insulto personal. Para él, lo era. Porque mientras los bombarderos pesados aliados sufrían grandes pérdidas en cada misión, los B-17 Flying Fortress y los Avro Lancaster regresaban con agujeros, sin motores, llenos de sangre. Los mosquitos volaban solos, golpeaban como un cirujano, y regresaban limpios, sin un rasguño. Y cada vez que eso pasaba, la moral del enemigo se resquebrajaba un poco más. ¿Qué ocurre cuando la guerra no solo se libra con bombas, sino con humillación? ¿Qué clase de poder representa un avión que no solo daña, sino que hace quedar en ridículo a la maquinaria militar más temida del planeta? En Oslo, el mosquito también dejó su marca. El 25 de septiembre de 1942, dos mosquitos del Escuadrón 105 atacaron el cuartel general de la Gestapo. Volaron bajo, cruzaron el Mar del Norte, lanzaron bombas con precisión quirúrgica, y regresaron antes de que pudieran ser interceptados. El ataque fue tan rápido que los cañones antiaéreos alemanes apenas abrieron fuego cuando los aviones ya estaban fuera del alcance. Pero ninguna operación simbolizó mejor la audacia del mosquito que la de Amiens, en 1944. Ya relatada antes, su impacto fue tan profundo que merece una reflexión aparte. No se trató solo de bombardear una prisión. Se trató de desafiar todo lo que se creía sobre las limitaciones de la aviación aliada. Se voló a menos de 10 metros del suelo, con condiciones meteorológicas adversas, en medio del invierno. Fue una demostración de pilotaje, ingeniería y valor puro. Y aunque algunos mosquitos fueron derribados, el objetivo se cumplió con una exactitud milimétrica. Las consecuencias fueron inmediatas. El enemigo ya no podía confiar en sus zonas seguras. Ya no podía esconder archivos sensibles en Oslo, ni realizar transmisiones sin arriesgarse a ser interrumpido en directo. El mosquito convirtió cada rincón del Reich en un blanco potencial. Y lo hizo sin necesidad de flotas enteras, sin devastación masiva, sin destruir ciudades enteras. Solo necesitaba 2 hombres y un cielo abierto. Los pilotos que protagonizaron estas misiones sabían que estaban haciendo historia. Pero también sabían que volaban al límite de lo posible. El comandante Robert Bateson, que participó en múltiples incursiones sobre el norte de Francia y Alemania, escribió en su diario: «No somos muchos. Pero cuando volamos, sentimos que llevamos el peso de toda la guerra sobre nuestras alas». Y eso era cierto, porque cada operación del mosquito tenía un valor simbólico, táctico y emocional. Era David volando entre Goliaths. Era la inteligencia venciendo a la fuerza bruta. Sin embargo, no todo era ventaja. Las misiones rasantes exigían un nivel de precisión y autocontrol absoluto. El más mínimo error, una rama, un poste, un reflejo inesperado, podía ser mortal. Y si eran detectados, los pilotos sabían que no había blindaje que los salvara. Volaban con la esperanza de no ser vistos, no de resistir. Era una guerra de sombras, de cálculo, de adrenalina pura. ¿Qué habría pasado si los aliados hubieran confiado antes en esta táctica? ¿Cuántas vidas se habrían salvado si la guerra aérea hubiera apostado más por la precisión y menos por el bombardeo total? El mosquito lo demostró una y otra vez.
No hacía falta destruir una ciudad para cambiar una guerra. Bastaba con golpear el corazón, en silencio. Hubo una época en que los pilotos de la Luftwaffe creían tener el control del cielo. Desde sus cockpits de Messerschmitt Bf-109 o Focke-Wulf FW-190, con sus motores rugiendo y sus ametralladoras listas, dominaban Europa con la certeza de ser casi invencibles. Pero esa seguridad comenzó a quebrarse, no por la llegada de flotas masivas de bombarderos, ni por un caza revolucionario, sino por algo que no encajaba en ninguna categoría conocida. Era rápido, imposible de alcanzar, y aparecía donde no debía estar. Lo llamaron, con frustración y respeto, el azote fantasma. El mosquito no solo fue un dolor de cabeza táctico para la Luftwaffe, fue una amenaza psicológica. ¿Cómo enfrentar algo que no puedes ver, ni seguir, ni atrapar? ¿Qué haces cuando tus mejores cazas no logran alcanzarlo, y tus radares apenas lo detectan? La respuesta de muchos pilotos alemanes fue una mezcla de admiración, resignación y miedo. A diferencia de los Lancaster o Halifax, que avanzaban lentamente en formación, el mosquito volaba solo, a gran velocidad, y a menudo a muy baja altitud. Esto obligaba a la Luftwaffe a desplegar recursos enormes para interceptar un solo avión, cazas, radares, artillería. Y aún así, en la mayoría de los casos, fallaban. Era como intentar atrapar una sombra con una red. Uno de los pocos pilotos alemanes que logró derribar un mosquito fue Heinz Wolfgang Schnaufer, as del aire especializado en combates nocturnos. Schnaufer, con más de 120 victorias, confesó que los mosquitos eran su presa más difícil. No podías darte el lujo de parpadear. Cuando veías uno, ya estaba muy lejos. Y si lograbas alcanzarlo, era porque el piloto cometió un error, no porque tú fuiste mejor. Esa declaración decía mucho. Porque si el avión más exitoso de la Luftwaffe tenía que confiar en un error ajeno para derribar un mosquito, era evidente que algo estaba fuera del equilibrio convencional. A nivel táctico, el mosquito forzó a los alemanes a reorganizar su defensa aérea. Se formaron escuadrones nocturnos exclusivamente para interceptarlo, como el Nachtjagdeskwader 1, NJG-1, equipado con cazas dotados de radar. Sin embargo, la maniobrabilidad del mosquito y su capacidad para volar fuera del rango del radar seguían dándoles ventaja. En algunos casos, los mosquitos incluso atacaban las bases de esos mismos escuadrones nocturnos, destruyendo hangares y aviones en tierra. Fue una especie de juego del gato y el ratón, solo que el ratón iba armado con inteligencia y velocidad. En Berlín, Göring no podía ocultar su furia. El hombre que había prometido dominar el cielo, que había construido una fuerza aérea temida en todo el mundo, estaba viendo como un avión sin cañones defensivos y hecho de madera le demostraba que la guerra había cambiado. En sus propias palabras, transmitidas en una reunión de emergencia, dijo: «Les dije a mis hombres que nadie podía volar sobre Berlín durante el día. Y luego llegaron los mosquitos». Fue una bofetada en la cara. Pero el impacto fue aún más profundo en los pilotos de base. Muchos comenzaron a temer a ese zumbido característico que anunciaba la llegada del mosquito. No podían verlo, pero lo escuchaban. Y sabían que algo iba a explotar cerca. Algunos incluso empezaron a considerarlo una especie de presagio. ¿Cómo reacciona un soldado cuando empieza a dudar de sus propias armas? ¿Qué pasa cuando la confianza se disuelve, no por el número de enemigos, sino por uno solo que parece imposible de detener? Esa era la verdadera amenaza del mosquito. No era su carga explosiva, ni su fuselaje brillante, ni su diseño vanguardista. Era el hecho de que podía desafiar las reglas, y salir ileso. Y esa idea, repetida una y otra vez, fue desmoralizando a quienes estaban acostumbrados a tener siempre la superioridad. En contraste, los pilotos aliados que volaban el mosquito hablaban con orgullo y un cierto tono de camaradería. No era un avión fácil de dominar. Su velocidad requería reflejos precisos, su ligereza exigía un control milimétrico, y su maniobrabilidad podía volverse en contra si se forzaba demasiado. Pero quienes lo dominaban sentían que estaban volando una obra de arte. El piloto Stanley Ralford, veterano de la RAF, dijo en una entrevista: «El mosquito no te perdonaba errores, pero si lo tratabas con respeto, te llevaba al infierno y de vuelta sin rasguños. ¿Qué pasaría si en vez de aplastar al enemigo con fuerza, lo hiciéramos dudar de su poder? Y si el arma más eficaz fuera la que no deja que el enemigo duerma en paz, porque sabe que en cualquier momento puede volver».
El mosquito no ganó la guerra solo, pero obligó al enemigo a repensar cada decisión, cada patrulla, cada estrategia. Y eso, en tiempos de guerra, puede ser más valioso que 1000 bombas. Mientras los mosquitos surcaban el cielo con eficiencia quirúrgica, cumpliendo misiones que a otros les costaban flotas enteras y cientos de vidas, un conflicto silencioso crecía en tierra firme. No era contra la Luftwaffe, ni contra la niebla, ni contra los cañones enemigos. Era contra la incredulidad, la burocracia y, sobre todo, contra el ego. Porque si algo amenazaba más al mosquito que los proyectiles alemanes, era la envidia de sus propios aliados. Desde sus inicios, el mosquito había sido visto como un intruso, no solo por su diseño radical, sino por el hecho de que se desarrolló al margen de los grandes contratistas tradicionales y sin el beneplácito inmediato del Ministerio del Aire. Geoffrey de Havilland lo había impulsado casi como una obra personal, desafiando la doctrina establecida. Y en el rígido ecosistema militar británico, eso era pecado capital. Aunque los resultados eran innegables, tasas de éxito inusualmente altas, bajas mínimas, misiones cumplidas con precisión y eficiencia, el mosquito seguía siendo observado con escepticismo por ciertos sectores de la RAF. Algunos comandantes lo consideraban poco fiable. Otros, simplemente, no podían tolerar que un avión sin ametralladoras defensivas y construido en parte con madera pudiera superar a sus amados bombarderos de acero. ¿Qué se gana cuando se prueba que todos estaban equivocados? ¿Y qué se pierde cuando eso incomoda a quienes toman las decisiones? Uno de los episodios más simbólicos ocurrió en 1943, cuando la posibilidad de incrementar la producción del mosquito fue rechazada en favor de asignar más recursos al Avro Lancaster. Si bien el Lancaster tenía un rol estratégico diferente, más orientado a bombardeo masivo nocturno, la decisión reflejaba algo más profundo, una resistencia institucional a cambiar la forma de hacer la guerra. Muchos altos mandos preferían confiar en lo conocido, en lo previsible, en lo que se podía ver y medir fácilmente. El mosquito no encajaba en esa lógica. No llevaba artilleros. No tenía compartimentos blindados. No volaba en grandes formaciones. Y sin embargo, cumplía con una eficacia que ridiculizaba a modelos mucho más caros, más pesados y más propagandísticos. Pero esa eficacia no generaba celebraciones, generaba tensiones. En una carta privada interceptada décadas después, un oficial del Estado Mayor escribió: "No sé qué hacer con este avión. Cada vez que lo ignoramos, demuestra que vale más que los demás. Y cada vez que intentamos incluirlo, deja en ridículo a media fuerza aérea". Hubo incluso momentos en los que el mosquito fue excluido de ciertas campañas de prestigio, no por razones tácticas, sino por celos institucionales. Se prefería arriesgar bombarderos convencionales en misiones de alto riesgo antes que admitir que un avión de madera podía hacerlo mejor, más rápido, y con menos pérdidas humanas. Aún así, los escuadrones que operaban mosquitos sabían que tenían una joya entre manos, y lo protegían como tal. En entrevistas posteriores, muchos pilotos confesaron haber sentido que estaban fuera del sistema, como si volaran no solo contra el enemigo, sino también contra la indiferencia de sus superiores. Cada vez que regresábamos y entregábamos las fotos, sabíamos que habíamos salvado vidas, dijo el comandante James Tait, quien participó en reconocimientos sobre fábricas de cohetes V2. Pero nadie nos recibía con medallas, solo con silencio. Era como si estuviéramos demasiado lejos, incluso para nuestras propias filas. Esto también impactó en la forma en que el mosquito fue recordado. A diferencia del Spitfire, símbolo patriótico, o del Lancaster, estandarte de la resistencia aérea británica, el mosquito fue relegado al margen de la memoria colectiva. Y sin embargo, fue, numéricamente y estratégicamente, uno de los aviones más eficaces de toda la guerra. ¿Qué se necesita para ser recordado? ¿Gloria o resultados? ¿Ruido o impacto? Los hombres que lo volaban no buscaban reconocimiento, pero sabían que estaban cambiando la guerra a cada misión. Y lo hacían a pesar del desprecio de sus propios comandantes, del olvido institucional y de la sospecha constante. Fue un conflicto interno, silencioso, pero igual de peligroso que cualquier emboscada enemiga. Y sin embargo, el mosquito siguió volando. Volaba cuando nadie creía en él. Volaba cuando sus pares dudaban. Volaba cuando los radares enemigos fallaban. Y cada vez que lo hacía, dejaba una marca. No una cicatriz, como las bombas pesadas,
sino una incisión precisa, limpia, irreversible. ¿Qué pasa cuando el enemigo comienza a respetarte más que tus propios aliados? ¿Es ese el precio de la excelencia? Tal vez el mosquito no necesitaba aplausos. Solo necesitaba continuar su vuelo. Cuando se habla de guerra aérea, lo primero que suele venir a la mente son explosiones, dogfights, bombardeos masivos, motores rugiendo en el cielo. Pero hay otra guerra, una que no se oye. Una guerra de silencio, de lentes, de sombras. Una guerra en la que el disparo no se hace con una bala, sino con una fotografía. Y en esa guerra secreta, el mosquito fue el maestro absoluto. Desde sus primeras misiones de reconocimiento fotográfico, quedó claro que el mosquito no solo podía ver más lejos, sino que también podía ver lo que nadie más podía, los movimientos antes de que sucedieran, las fábricas antes de que produjeran, los cohetes antes de que fueran lanzados. ¿Qué precio tiene la información antes de tiempo? ¿Cuántas batallas se pueden ganar sin disparar, solo sabiendo lo que el enemigo aún no ha dicho? El PRMK-9 y el PRMK-16 del Mosquito fueron diseñados específicamente para estas misiones. Su estructura fue aligerada aún más. Se eliminaron armas, se redujeron refuerzos internos, y se incorporaron cámaras de altísima resolución como la F-52 y la K-17, capaces de capturar imágenes desde 10.000 metros de altura con una nitidez asombrosa. Vistas aéreas de fábricas en Hamburgo, lanzadores de cohetes V2 en Peenemünde, movimientos ferroviarios en Polonia, todo pasaba por los ojos del Mosquito. Volaban solos, sin escolta, cruzaban miles de kilómetros en completa autonomía. Evitaban el radar gracias a su perfil bajo, su fuselaje no metálico y su velocidad vertiginosa. No necesitaban combatir. Solo mirar, solo ver, y traer de vuelta la verdad. Una verdad que muchas veces salvó miles de vidas aliadas. Uno de los momentos más cruciales fue en agosto de 1943, cuando los Mosquitos fotografiaron por primera vez la base secreta de cohetes en Peenemünde, en la isla de Usedom. Las imágenes revelaron estructuras extrañas, lanzaderas, depósitos. Nadie sabía aún que allí se estaban desarrollando las primeras armas balísticas del mundo. Pero gracias al Mosquito, los aliados pudieron planear la Operación Hydra, que bombardeó el sitio y retrasó el programa V2 por meses. ¿Qué habría pasado si el Mosquito no hubiese tomado esas fotos? ¿Cuántas ciudades más habrían sido alcanzadas por cohetes imposibles de interceptar? No fue la única vez. El Mosquito también sobrevoló campos de concentración como Auschwitz y Dachau. Aunque en su momento las imágenes no fueron correctamente interpretadas, con el tiempo se convirtieron en documentos históricos vitales. Pruebas visuales de lo que estaba ocurriendo detrás de las líneas enemigas. El Mosquito había visto el horror antes de que el mundo estuviera listo para creerlo. Pilotos de reconocimiento como Tony Hill, del Escuadrón 544, pasaban horas sobre el continente. No llevaban armas. Su única protección era la velocidad y el sigilo. En una entrevista posterior, Hill dijo: "Cuando regresábamos, a veces nos preguntaban si habíamos bombardeado algo. Yo siempre respondía, no, pero hemos bombardeado la ignorancia". Y no estaba equivocado. La información que traían cambiaba todo: rutas de vuelo, planes de ataque, decisiones políticas. Incluso los bombarderos pesados como los B-17 o los Halifax dependían de las imágenes que traían los Mosquitos para determinar sus objetivos. Además de sus cámaras, algunos modelos de Mosquito también fueron equipados con receptores de señales y tecnología SIGINT. Interceptaban comunicaciones, trazaban patrones de radar enemigos, e incluso lograban mapear redes ferroviarias de transporte alemán en tiempo real. Era el equivalente aéreo de una unidad de inteligencia táctica, volando sobre el enemigo sin que éste lo notara. En la RAF, las unidades de reconocimiento que operaban el Mosquito eran consideradas de élite. No por ostentación, sino por el nivel de exigencia. Un solo error en navegación, un cálculo mal hecho en altitud, una distracción mínima, y todo terminaba. Pero si cumplían, la recompensa era inmensa: decisiones estratégicas más inteligentes, operaciones quirúrgicas, y menos vidas perdidas. ¿Cuánto valor tiene un avión que no destruye, pero evita que otros tengan que destruir? ¿Puede una fotografía ser más poderosa que una bomba? El Mosquito demostró que sí. Volando sobre lo imposible, viendo lo que otros no podían ver, y regresando sin dejar huella. A veces, incluso sin que nadie notara que había estado ahí.
No había medallas para esas misiones. No había desfiles. Pero los generales sabían que sin esas imágenes, estaban ciegos. Y mientras tanto, allá arriba, el mosquito seguía espiando, observando, salvando. En silencio. En las sombras. Como un fantasma aliado. La guerra terminó. Las bombas dejaron de caer, las sirenas se apagaron, y los cielos, antes surcados por acero, fuego y velocidad, se fueron llenando de silencio. Con la victoria aliada, las flotas aéreas regresaron lentamente a sus hangares, y uno a uno, los aviones que habían definido el conflicto fueron desapareciendo del escenario. Algunos fueron desmantelados. Otros, preservados en museos. Otros, simplemente olvidados. El mosquito, por más brillante que fue en combate, no fue la excepción. Y sin embargo, su final no fue trágico. Fue inevitable. Para 1945, los avances tecnológicos ya anunciaban una nueva era. El rugido de los motores de pistón iba siendo reemplazado por un nuevo sonido, el aullido agudo de los reactores. Los cazas a reacción como el Gloster Meteor, el Messerschmitt Me-262, y más adelante, el de Havilland Vampire, comenzaban a redefinir el concepto de velocidad. En comparación, incluso un avión tan rápido como el Mosquito comenzaba a parecer una reliquia. ¿Cómo podía sobrevivir un avión de madera en un mundo que giraba hacia el aluminio, los jets y la velocidad supersónica? A nivel estratégico, el Mosquito había cumplido, y superado, todas las expectativas. Pero ya no encajaba en el nuevo mapa del poder aéreo. Sus misiones de reconocimiento ahora serían asumidas por aviones más altos, más rápidos, con nuevos instrumentos electrónicos. Sus ataques de precisión serían pronto reemplazados por misiles guiados y bombas inteligentes. Y su silueta, antes revolucionaria, comenzó a parecer parte del pasado. Y sin embargo, no desapareció de inmediato. Durante los años de posguerra, el Mosquito siguió volando en varios países. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Suecia, Francia, Sudáfrica e Israel mantuvieron en servicio varias unidades. Algunos fueron usados como aviones de entrenamiento avanzado, otros como plataformas de reconocimiento en zonas de tensión. Incluso hubo mosquitos que participaron en misiones operativas durante el conflicto en Palestina en 1948, volando para la recién nacida Fuerza Aérea Israelí. Pero su declive era evidente. La madera, aunque elegante y liviana, requería un mantenimiento cada vez más complicado. En climas húmedos o tropicales, las uniones se deterioraban. El pegamento especial comenzaba a fallar. La tecnología avanzaba a pasos agigantados, y el Mosquito no podía seguir el ritmo. No porque fuera malo, sino porque era de otro tiempo. ¿Qué pasa cuando algo brillante ya no es suficiente? ¿Qué ocurre cuando el mundo cambia tan rápido que ni el mejor puede mantenerse? El Mosquito había nacido como una idea improbable. Se convirtió en un ícono silencioso, y terminó como una leyenda olvidada, eclipsada por la llegada de una generación que nunca tuvo que probar su valor como lo hizo él. Pero en las memorias de los que lo volaron, jamás dejó de brillar. El piloto Tony Spune, uno de los veteranos del Escuadrón 105, dijo en una entrevista años después: «Volé aviones más modernos, algunos más rápidos, otros más grandes, pero ninguno me escuchaba como el Mosquito. Con él, volabas como si fueran uno solo. Y cuando tocabas tierra, sabías que habías compartido algo único». Hoy en día, solo sobreviven unos pocos ejemplares en condiciones de vuelo. La mayoría están en museos, restaurados con esmero por expertos que comprenden lo que representó este avión. Cada remache, cada costilla de madera, cada motor Merlin que vuelve a rugir, es un homenaje silencioso a una máquina que ganó respeto en el aire y silencio en los libros de historia. ¿Por qué no lo recordamos como al Spitfire? ¿Por qué no tuvo la misma gloria que el Mustang? Tal vez porque el Mosquito nunca buscó la fama, solo la eficacia. Y tal vez eso es exactamente lo que lo hace inolvidable para quienes conocen su historia. El Mosquito no fue el más ruidoso, no fue el más armado, no fue el más decorado, pero fue, sin duda, uno de los más eficaces, más versátiles y más sorprendentes aviones jamás construidos. Voló en todas partes, cumplió todos los roles, y desmintió a todos los que dijeron que no podía hacerlo. Y cuando su tiempo terminó, no se estrelló. Simplemente, se fue. Como vivió. En silencio.
Cuando repasamos la historia de la aviación militar, es fácil dejarse deslumbrar por los nombres más sonoros: el Spitfire, el Mustang, el B-17. Aviones envueltos en mitología, en películas, en canciones patrióticas. Pero si uno afina el oído y escucha con atención, más allá del estruendo de los motores y las medallas relucientes, hay otro sonido, un zumbido rápido, preciso, casi etéreo. Es el eco del Mosquito, el avión que lo hizo todo, y pidió tan poco a cambio. En tiempos en que todos buscaban más blindaje, más cañones, más tripulación, el Mosquito ofreció otra respuesta: inteligencia. Velocidad en lugar de defensa. Agilidad en lugar de volumen. Versatilidad en lugar de rigidez. Fue espía, fue cirujano, fue mensajero y fue martillo. Y lo más impresionante, nunca dejó de ser eficaz en ninguno de esos roles. ¿Qué define a una leyenda? ¿La fama o los hechos? ¿El ruido o los resultados? El Mosquito no buscó fama. Nunca fue diseñado para ser simbólico, ni para desfilar ante las cámaras. Y, sin embargo, en los márgenes de la guerra, en los vuelos silenciosos que cambiaron decisiones, en los ataques quirúrgicos que evitaron desastres, dejó una huella más profunda que muchos de los gigantes de acero. Fue admirado por sus enemigos, aunque no pudieran alcanzarlo. Fue ignorado por algunos de sus aliados, aunque les salvó incontables vidas. Fue olvidado por muchos libros, pero jamás por quienes lo volaron. En el Mosquito, volábamos ligeros, decía el piloto canadiense Robert Kipp. Pero cada vuelo pesaba en la historia. Ese es su legado. Una máquina nacida de una apuesta. Forjada con materiales humildes. Rechazada al principio. Temida después. Y, finalmente, reconocida por lo que siempre fue, una obra maestra. Porque el Mosquito no era solo madera y motores. Era visión. Era audacia. Era una forma distinta de entender el poder. Y tal vez, en un mundo que aún cree que la fuerza bruta es la única salida, el Mosquito nos recuerda que hay otra forma. Más rápida, más precisa, más elegante, más humana. Así que, la próxima vez que escuches hablar de los grandes aviones de guerra, detente un segundo. Piensa en ese zumbido lejano. En ese fantasma de madera que voló donde nadie más podía, hizo lo que nadie más se atrevía, y regresó sin pedir aplausos. El Mosquito no cambió solo el rumbo de la guerra. Cambió el significado de lo que un avión podía ser.